La profecía es una documentación que proviene siempre de fuentes de alta sabiduría. Hablemos de Jesús, hablemos de civilizaciones antiguas y ancestrales reconocidas por sus maravillosos logros y descubrimientos, como es el caso de los mayas. Hablemos siempre un profeta, o en la gran mayoría de ocasiones han sido contactos que tienen alguna virtud, y por lo tanto desestimarlas pues no tiene mucho sentido. A pesar de eso, las personas no le prestan atención a las profecías. Históricamente ha sido una documentación que ha pasado inadvertida, ha sido utilizada por el ámbito religioso y el ámbito cinematográfico, más nada. Por el primero para infundir temor, y por el segundo para hacer buenas producciones bajo la sombra de la ciencia ficción, de manera que nadie cree en ellas. Entonces, no puede pretender una persona entender profecías o considerar que tiene activo algún tipo de facultad para entenderlas si nunca se interesó en ellas y apenas viene a interesarse hoy. Pero si hay estudiosos, si hay personas que realmente han entendido y han sentido que esto proviene de una fuente que nos necesita vivos, que necesita que la vida en el planeta permanezca, que nos quiere advertir de que hay una fuerza que atenta y quiere destruir la vida, y otra poderosa de la luz que nos engendró para que nosotros activemos la inteligencia, a raíz de ese pensamiento del corazón, las personas pueden empezar a sentir las profecías, pueden empezar a entender las profecías. Y tan sencillo será como que cuando tomen una Biblia otra vez, no para leerlo porque el cura le dijo que la leyera o si no se iba al infierno, sino para leerla porque quiere investigar y entender a Jesús ahí. Allí sí puede empezar a entender las profecías y a entender pues toda la sabiduría que está ahí escrita. Entonces tiene que partir de un interés honesto del corazón de las personas, y precisamente de eso se trata esta tarea de divulgación, Johanna, que podamos despertar en la gente o sembrar la semilla en la gente de que tiene que interesarse por lo que otros más sabios que nosotros, de otros mundos y de otros tiempos, nos han dicho acerca de cómo podemos supervivir. Exactamente. Es información que está ahí cifrada de cierta manera, Gabriel, y que ahora lo que necesitamos es aprender a decodificarla. ¿Será que estudiando las profecías, estudiando a cada uno de los personajes o estudiando en general lo que ocurre en nuestro planeta a nivel global? Es indispensable tener un conocimiento muy profundo de la historia. No se pueden entender las profecías, y yo necesito clarificar en este punto que yo no soy un gran intérprete de las profecías. Yo tengo que esforzarme mucho, mucho para poder encajar un símbolo o un cifrado, y siempre tengo que recurrir a quienes yo considero, dentro de la investigación profunda que he realizado, que tienen una facultad verdadera de interpretación de las profecías. Ahí es donde yo he recurrido siempre a la literatura del Sembrador, que ustedes me han escuchado mencionar que he aprendido de él mucho esta parte, porque no es una interpretación o una conjetura sesgada por un patrón cultural o una opinión personal. Y desde que existan esos dos ítems involucrados en una interpretación de profecía, ya la interpretación es inválida, totalmente inválida, porque las profecías no están sujetas al patrón cultural de ninguna región, mucho menos a la opinión personal de alguien, de un individuo. Este conocimiento, digámoslo así, que hay que tener una noción de un conocimiento universal para poder entenderla, una noción del propósito de por qué existen aquí, por qué fueron transmitidas, y un profundo conocimiento de la historia de la humanidad para poder encajar los hechos en los sucesos que aquí se plantean. Y allí sí se puede empezar a armar el rompecabezas, porque ciertamente las profecías fueron cifradas y han sido siempre entregadas en forma cifrada, de cierta manera para protegerlas de quienes sabemos que hay otra fuerza aquí que no está muy interesada en que la gente conozca profecías, de ahí que las oculten y las ridiculicen. Entonces todas ellas están cifradas y requieren de mucho intelecto y de mucha inteligencia para poder entenderlas. Y cualquier persona, si se vincula dentro de ese proceso de aprendizaje y con ese interés, ciertamente lo va a poder hacer. Claro, esta información la divulgas, esta información llega a muchas personas, a miles de personas en todo el mundo.
Pero quiere decir entonces con esto último que mencionaste, Gabriel, que hay personas o instituciones interesadas en que no se dé a conocer nada de esta información que ha quedado plasmada ahí desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, Johanan, para responder esa pregunta, yo tendría que hacerle una pregunta a la gente. ¿Por qué será que el Vaticano no ha querido liberar completo el mensaje de la Virgen de Fátima? Que camuflaron el mensaje dentro de la figura de una virgen que no es ninguna virgen, sino una mujer de las estrellas, que ha sido identificada en contactos claramente como Senyam-se, que fue el caso del contacto con Billy Mayer en aquel entonces, que fue público con los pleyadinos. ¿Por qué no quieren que eso se sepa? ¿Por qué no publican toda la profecía completa? ¿O por qué sabemos y se ha denunciado que la han manipulado? Entonces, si las personas se hacen esa pregunta y la pueden responder, se van a dar cuenta que no solo el Vaticano, sino que instituciones especialmente religiosas han desde épocas históricas sesgado el conocimiento. De hecho, antes era prohibido leer la Biblia. En la época del medioevo era totalmente prohibido que una persona cualquiera del pueblo leyera la Biblia. Era algo totalmente secreto y solamente, digamos, apto para el clero y más nadie. Entonces, estamos hablando que siempre ha habido una necesidad de sesgar la información. Pero hablemos un poco más allá. Los pleyadinos hablaron de la organización del gran mutismo. Mutismo es mute, pues, en inglés, mute, silencio. O sea, hagan silencio, no digan nada. Y sabemos que detrás del gran sionismo que existe en este momento como un movimiento cada vez más poderoso para que los judíos retornen a su tierra y todo esto que la gente ya sabe medianamente o ampliamente, hay una necesidad muy profunda de que no se conozcan grandes conocimientos espirituales y que sean vendidos por medio de religiones porque estas mismas sesgan la información. En conclusión, estamos en un sistema sesgado, no sesgado, sino sesgador. Sesgador para que las personas no tengan ni siquiera la posibilidad de intuir cuál es la verdad. La prueba contundente de lo que estoy diciendo salta a la vista con el asunto de la pandemia, del coronavirus y de todas las denuncias que se han hecho por científicos, por médicos, por personas totalmente honorables a nivel profesional, que han sido censurados, han sido callados o ridiculizados para que la gente le crea más a los medios de comunicación y no a ellos que independientemente han divulgado los informes de la falsedad de todo este asunto. Tenemos Benjamín Solari Parravicini. Al principio nos mencionaste más profecías que harían hincapié hacia estos tiempos, los tiempos modernos, los tiempos actuales que estamos viviendo, Gabriel. Claro que sí, Johanna. Bueno, tengo que clarificar otra vez. Las profecías que tengo en mi mano fueron entregadas con el profundo interés de que la humanidad terrestre pueda supervivir a los grandes cambios que van a generarse a raíz de una gran conflagración que otra fuerza claramente extraterrena, como ya me han escuchado decirlo, no nuevamente por conjetura propia, sino por denuncias directas desde quienes han traído profecías a la tierra, empezando por el Apocalipsis en que es el mismo Jesús que denuncia que el diablo fue arrojado a la tierra, o sea que es extraterreno, y al mismo tiempo profecías pleyadinas que denuncian la existencia de otra fuerza extraterrestre con la que ellos han combatido en otros tiempos antes de este planeta. Ahora está aquí y está detrás de los poderes que gobiernan el mundo. Estas profecías existen para que las personas, en lugar de tener miedo, despierten y tomen las riendas de sus vidas y la protección de sus vidas en sus manos para que puedan proteger la luz, para que entendamos que nosotros somos luz y que lo que Jesús vino a enseñar aquí no fue una religión, sino una sabiduría para que la gente pueda ser la luz que desde el principio es. Y la luz no es una palabra poética, no es una alegoría, no es una palabra para ser utilizada
en discursos espirituales que no tienen ningún espíritu además. No, la luz es una realidad, se puede palpar. La luz está en todos los seres vivientes, hasta en el más pequeño, hasta en la hormiga, hasta en el árbol, en la ballena, en el océano, todo procede de ella. La luz es lo que le da vida a todo y es la vida misma. Bueno, los que trajeron profecías necesitan proteger la luz y vienen a enseñar conocimientos de la luz. Habiendo hecho esta claridad, tengo que decir que desde la tabla sagrada de los indios Hopi, que tienen una memoria tribal de aproximadamente 12.000 años, semejante a la de los Uga Mongulala y a las que ya mencioné, dicen lo mismo en términos generales, es lo siguiente. En los tiempos del fin, la otra fuerza conducirá al mundo y a todos sus abanderados a una gran conflagración. Esta conflagración es una guerra que no tiene precedentes en la historia. O sea, no importa cuántas guerras hayan habido en civilizaciones anteriores, esta no tiene igual. Pero al mismo tiempo, no habrá en el futuro otra guerra, nunca más. No porque no haya sobrevivientes, sino porque esta es la definitiva. Esa guerra será con bombas nucleares y generará además el cambio de eje planetario. Tendría yo que leer las 3 o 4 líneas de la síntesis que hacen las crónicas de Acacor. En el lugar donde viajó Ina para entrevistarse con Samón, que es el semejante a Salomón, en el oriente del mundo, todas estas profecías que yo acabo de mencionar sitúan el lugar donde se origina la guerra. Johanan, tengo que decirle a todas las personas que nos escuchan que están interesadas en saber el futuro. Sí. Y que todo el tiempo quieren que alguien les diga qué va a ser en el futuro. Que todo el futuro ya se sabe. Por las profecías ya se sabe lo que va a pasar. Prácticamente lo que estoy diciendo es que no hay necesidad de seguir buscando que alguien nos diga qué va a pasar. Todo está aquí, porque viene de otro tiempo en el que el futuro como tal de este planeta ya se conoce. Dice entonces esta profecía que en el oriente se desatará una gran confrontación que empezará siendo pequeña. Y dice que allí se iniciará el gran estrago final y un terrible destino le espera a la humanidad. Una conmoción se producirá y las montañas y los valles temblarán. Esos son los efectos de una detonación de grandes proporciones. La sangre caerá desde el cielo y la carne del hombre se contraerá y se volverá popa. Les recuerdo que las crónicas de Acacor son resultado de una investigación de un periodista alemán que fue asesinado, Karl Brugger, y que recogió toda la memoria tribal de los Uga Mongulala, que no pudo haberse inventado su entrevistado, llamado Tatún Canara. Imposible que se inventara tanta sabiduría que en este momento compagina con las demás profecías que dicen además así. Las personas estarán sin fuerza, sin movimiento, perderán la razón y ya no podrán mirar hacia atrás y sus cuerpos se desintegrarán. Así será como los bárbaros blancos recogerán la cosecha de sus actos. El bosque se llenará de sus sombras agitadas por el dolor y la desesperación. Y hasta aquí la profecía, digamos que ofrece un oscuro panorama. Clarifiquemos que ese oscuro panorama es real y que para la humanidad significa que tiene que enfrentarse a algo para lo que debe prepararse, más nada. Simplemente debe hacer un ajuste mental y de vida para prepararse. Porque después viene otra cosa. Dice, entonces regresarán los dioses llenos de pesar por el pueblo que olvidó su legado. Y estos dioses no son otros que los que trajeron las profecías, que no son dioses en sí, sino mensajeros de las estrellas que se mueven en naves y que ellos llamaron los dioses del cielo. Pero tú bien sabes que todas las crónicas ancestrales así los llamaron, pero eran hombres dotados de una gran sabiduría que enseñaron al pueblo cómo convivir y cuáles son las leyes que sostienen el universo. Y surgirá un nuevo mundo en el que el hombre, los animales y las plantas vivirán juntos en una unión sagrada. Entonces comenzará la edad de oro del saber. Esto en otras profecías existe como el tercer día de creación.